Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola nuevamente, bienvenidos a un episodio más de Expresar Emociones, en donde hablamos cada semana acerca de temas relacionados con el maravilloso mundo de las emociones. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y yo soy Diana Gómez. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que se llama éxito y fracaso. ¿Y por qué hablaremos de esto en Expresar Emociones, Diana? ¿Qué tiene que ver el éxito o el fracaso con las emociones? Todo, Mike, todo tiene que ver con las emociones. Pero el objetivo principal de este episodio justamente va a ser como definir y complementar nuestra idea de éxito y fracaso. Identificar a lo mejor algunos de los diversos paradigmas sociales y personales que tenemos, de nuestras creencias, de nuestros modelos mentales que tenemos con respecto al éxito y al fracaso, y sobre todo también a revisar las emociones asociadas a estos dos aspectos y bueno, ¿por qué no? Conocer una perspectiva diferente de lo que es el éxito y lo que es el fracaso y para qué se presenta en nuestra vida, ¿no? Entonces vamos a estar revisando y platicando y haciéndonos muchas preguntas poderosas sobre lo que implica el éxito y el fracaso en nuestras vidas y las emociones que se detonan después de vivir estas circunstancias. Así es, tanto el éxito como el fracaso, o lo que entendamos por eso, cuando lo vivimos, pues nos detona ciertas emociones, ¿no? Que no son las mismas. Así es. Y antes de irnos a pausa para ya comenzar de lleno con este tema de éxito y fracaso, Mike, te quiero compartir una lectura, un pequeño poema que es de Ralph Waldo Emerson, que describe lo que es el éxito. Te lo voy a leer. A ver. Dice, ¿qué es el éxito? Reír mucho y con regularidad. Ganarse el respeto de personas inteligentes y el cariño de los niños. Ganar el aprecio de críticos sinceros y soportar la traición de amigos falsos. Apreciar la belleza, encontrar lo mejor de los demás. Dejar el mundo un poco mejor, ya sea mediante un niño sano, un trozo de jardín o el rescate de un grupo social. Saber que por lo menos una vida respiró mejor por haber vivido tú. Esto es tener éxito. Me gusta esa definición de éxito. Muy bien, Diana, gracias por compartir. Y pues vamos a hablar qué otras definiciones hay de éxito, qué entendemos por éxito. Vamos a compartir también algunas experiencias. ¿No es así? Así es, muchas preguntas vamos a hacernos el día de hoy, Mike. Entonces vámonos a un corte para empezar a hablar de lleno sobre el éxito y fracaso. Y vamos a comenzar a hablar del tema de hoy, Diana, que es el éxito y el fracaso. ¿Qué nos puedes empezar a compartir sobre el éxito y el fracaso, Diana? Vamos a empezar, Mike, ¿qué te parece por lo bonito, lo que a todos nos gusta, que es el éxito? Muy bien. Queremos ser profesionales exitosos, queremos formar una pareja exitosa, alcanzar el éxito económico, pero exactamente ¿a qué llamamos éxito? ¿Cómo lo medimos? A lo mejor para unos es el no tener que preocuparse por nada. A lo mejor para otras personas el éxito implica que en tu familia todo funcione bien, que tengas salud, que puedas comprar lo que se te antoje, que consigas algún cargo directivo, que seas popular o famoso. Entonces, la palabra éxito, la definición de éxito, pues va a depender de cada uno de nosotros. Y hay diferentes maneras de ser exitosos según el contexto en el que vivamos y el momento de vida que estemos experimentando. Y justamente es aquí, Mike, donde cada quien debería tomarse la tarea de definir y de redefinir a lo largo de su vida, porque no es una definición que vaya a estar constante, sino temporal. Definir a lo largo de nuestra vida cuál es el éxito que buscamos y por qué lo estamos buscando. Y aquí, Mike, voy a empezar a disparar preguntas para entrar en esta conversación de lleno entre tú y yo sobre el éxito y el fracaso. Dispara, Entonces, Diana, dispara. Mike, ¿qué es el éxito para ti? Es decir, ¿en qué consiste? Ay, pues bueno, esa es una pregunta muy interesante. Así, relleno, vámonos. ¿Qué es el éxito para ti? No es una pregunta fácil de responder.
no la voy a evadir, ahorita lo voy a intentar responder, pero fíjate que esta definición, o más bien la definición de éxito ha cambiado para mí pues a lo largo de los años. Tal vez, mira, a mí ahorita para una definición de éxito tendría que ver con sentirme en paz. O sea, que lo que estoy haciendo en el trabajo, o sea, sentirme en paz en diferentes aspectos de mi vida. Por ejemplo, sentirme en paz en el aspecto profesional, que lo que hago me guste, me llene y me sienta en paz haciéndolo. Que pues también en la cuestión económica, por ejemplo, pues satisfacer las necesidades o los gustos, no nada más las necesidades, sino también los gustos. Por ejemplo, irme de viaje a mí me gusta mucho, entonces si mi ingreso me permite para estar viajando, pues eso me da esa tranquilidad de cierta forma y eso también es parte del éxito. Bueno, no solo la paz, ¿no? El hecho de alcanzar estos objetivos de viaje que a mí, que bueno, los tengo constantemente. ¿Qué más? No me esperaba la pregunta. No, ahora sí no venías preparado. No venía preparado. Pero bueno, uno de esos, yo creo que la paz. Pero no, ya sé, otra cosa que para mí se relaciona con el éxito es que me emocione lo que hago. Si no me emociona, no me siento exitoso. Pero no estar completamente así en la emoción desbordada, sino pues también estar de vez en cuando en paz. O sea, como que son varias cosas, no es una sola cosa, sino como es un balance de diferentes cosas. Pero sí, tal vez alcanzar ciertos objetivos. Para mí, viajar tiene que estar, forzosamente, no puede no estar. Pero la otra es, pues sí, que me apasione, que me emocione lo que haga, que me apasione. También sentir que estoy sirviendo a los demás. Eso también lo pondría dentro de la ecuación. Pero sí, también esta parte de tener paz de vez en cuando. Paz que a veces no siento, la verdad. Para ser honestos, a veces muchas presiones o muchas obligaciones, no muchas responsabilidades, más bien lo que quiero decir, pues con la empresa, sobre todo con la empresa, ¿no? A veces son pues demasiadas obligaciones y no siempre me siento en paz, entonces a veces no siento que tengo el éxito o no me siento exitoso en ese aspecto, ¿no? Okay. Fíjate que esta misma pregunta se la hice a mis alumnos de preparatoria y me hicieron respuestas bastante interesantes. Les voy a compartir algunas. Justamente es de qué es el éxito para ti o en qué consiste. Y decían, el éxito es una meta. El éxito es impactar positivamente en los demás. El éxito es superar tus metas. El éxito, decían, que es alcanzar mis metas personales y una satisfacción personal contigo mismo. También decían que el éxito es la autoconfianza, lograr los objetivos fijados. Entonces, sí, la mayoría concuerdan con esta parte de lograr mis metas personales, pero aquí no pone nada de esa pasión justamente que tú mencionas. Y si me lo preguntara yo a mí misma, ¿qué es el éxito para mí? Yo también coincidiría contigo, Mike, de esta parte de hacer lo que me gusta hacer, en lo que estoy apasionada, por ejemplo, ahorita la parte de expresar emociones, pero que también esta parte que me encanta hacer, que disfruto, que me llena, que pienso que puede ayudar a más personas, pues que también me reditúe económicamente. Entonces, es Claro. alcanzar estos objetivos en armonía, equilibradamente con todo mi entorno, con esta parte familiar, de pareja, de amigos, pero que también traiga pues algún beneficio económico, porque bien dicen que el dinero no es la felicidad, pero ¿cómo ayuda? Te voy a hacer otra pregunta, Mike. No sé si tengas otra definición, pero bueno, vamos a seguir con las preguntas. Entonces, tú has pensado que esto es el éxito para ti y mencionabas mucho la parte de los viajes y bueno, la parte de la empresa. ¿Qué experiencias has tenido que confirman esta creencia que tienes sobre el éxito? O sea, ¿ha habido algo en tu vida que te ha hecho confirmar que para ti el éxito pues es viajar, que para ti el éxito es estar bien en tu empresa? O sea, acuérdense que la definición de éxito es muy, muy particular de cada una de las experiencias de nosotros. Entonces, ¿qué experiencia has tenido tú que han confirmado o reafirmado esta definición de éxito para ti?
Hoy vienes así con todo. buenas preguntas, con buenas preguntas. Estoy haciéndole preguntas poderosas al coach. ¿Qué experiencias he tenido que confirman mi perspectiva sobre el... Fíjate que he tenido... me voy a ir un poquito más también a creencias que para mí eran el éxito, no necesariamente lo de aquí, mi creencia actual, que la verdad es que no está muy bien definida, no tiene mucha forma. Pero antes yo pensaba que el éxito era tener, sí, éxito económico, ¿no? Lo ponía mucho ahí, me basaba mucho en eso. O sea, esa era mi definición, ¿no? Pues también por mi contexto familiar, por las creencias de mi familia, paradigmas, ¿no? De la sociedad, etcétera. Pero también viajar también era parte del éxito. Pero ¿sabes qué? A veces no solo era viajar, sino que la gente viera que estaba viajando. O sea, a veces yo me daba cuenta, o más bien yo sentía que si los demás no se daban cuenta de que tenía esas cosas que yo tenía como definición del éxito, entonces pues el éxito no terminaba de darse. O sea, que si no estaba en Facebook no contaba. Por ejemplo, ¿no? O sea, si no estaba en Facebook, sí, o sea, por decirlo de algún modo. Entonces, eso me hizo reflexionar después que tal vez mi idea del éxito no era tener todo eso, sino era mostrarme ante los demás como una persona que era capaz de alcanzar todo eso. Entonces, esa parte como de la imagen, ¿no? de la imagen que podía proyectar ante los demás, pues era parte del éxito, aunque no me daba cuenta de manera así tan consciente. Entonces, bueno, hasta que me puse a reflexionar y me di cuenta de esto, ¿no? Entonces, cuando empecé a hacer esa reflexión, muchas cosas empezaron a caer y empezó a cambiar esa definición. Tal vez por eso hoy no tengo una definición tan completa, pero muchas cosas que yo antes creía que eran el éxito, después me di cuenta que al obtenerlas, en realidad no me sentía exitoso o no era suficiente. Entonces siempre tenía que haber algo más y algo más. O, por ejemplo, en éxito económico, que pues en alguna etapa pues, tuve éxito, vamos a decir, en la empresa en términos financieros. Pero la época en la que mayor éxito económico he tenido es una de las épocas en las que me he sentido más solo. Okay. ¿No? No en la que más he sufrido necesariamente, pero sí había mucho éxito económico, que era como que tal vez mi definición más importante. O sea, éxito económico, proyectos importantes, proyectos que pues daban mucha experiencia y que además sonaban muy bien en el currículum, viajar y todo esto. Pero en algún momento me sentía solo, me sentía vacío. Yo creo que hasta vacío sería la palabra. A lo mejor no estaba sufriendo demasiado, no fue una época necesariamente la más difícil de mi vida, pero sí me sentía un tanto vacío, ¿no? Y entonces ahí también me empecé a cuestionar, bueno, a ver, ¿por qué si estoy teniendo lo que decía que quería tener, lo que deseaba, me siento mal? Entonces... Ahí es donde empecé a cuestionarme un poco esto, ¿no? Y luego, bueno, vinieron otros cambios que me hicieron todavía cuestionar mucho más mis modelos mentales. Pero entonces, ciertas experiencias o ciertas experiencias me vinieron más que a no confirmar esas creencias que tenía, sino a contradecir esas creencias que tenía. Ok. Fíjate que está bastante interesante lo que nos cuentas, porque creo que mi experiencia ha sido similar. O sea, yo al graduarme comencé a trabajar, bueno, en la industria y de acuerdo a mi contexto, pues a mis amigos que trabajaban, incluso también a mi familia, a lo que se esperaba de mí en cuestiones laborales y en cuestiones económicas, bueno, era que fuera creciendo cada vez más económicamente, que eventualmente me comprara mi coche, que tuviera una casa, que pudiera viajar, que pudiera pagarle a mi hija la colegiatura. Entonces, todo el peso en sí del éxito recaía en cuánto había avanzado yo laboralmente y económicamente. Y esto yo lo veía en la sociedad, o sea, esto ya lo veo ahora, pero en ese momento pues no lo veía porque eso era lo normal. Salía de la universidad, entonces vamos a trabajar para crecer, superarnos, comprar casa, coche, viajar, tener la cuenta bancaria con ahorros, etcétera, etcétera. Entonces el éxito lo medía pues en cuánto dinero tengo en mi caja,
en la cuenta de banco, cuánto había ahorrado, si este año había viajado, si este año compré la casa. Y claro que son éxitos pues que se deben de celebrar, ¿no? No cualquiera tiene la oportunidad de comprar su propia casa, no cualquiera tiene la oportunidad de tener su automóvil, pero digamos como en el contexto familiar o social en el que yo vivía, eso era como lo normal o lo esperado. Pero llega un momento como tú dices, pues no es suficiente, o sea, porque una vez que me compré un coche, pues resulta que el vecino tiene un coche mejor y el amigo ya lo hicieron gerente y la otra persona ya se compró una casa en otra colonia de mayor estatus o nivel socioeconómico. Entonces, esta parte nunca terminaba de ser suficiente porque siempre había otro objetivo económico más alto que perseguir. Y muchas de estas creencias que tenemos, justamente Mike, a eso quiero ir, es que muchas de estas creencias a lo mejor no son nuestras, sino son de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra sociedad, de su entorno. Porque uno de los ejercicios que yo les puse a mis chicos de preparatoria es que hicieran esta misma pregunta a gente de diferentes edades, desde niños hasta adultos, de adultos de la tercera edad, y también a personas de diferentes clases o niveles socioeconómicos, donde el concepto de éxito y fracaso muy posiblemente es muy diferente al que tenemos cada uno de nosotros. Entonces el éxito depende prácticamente de dónde crecimos, dónde nacimos, de nuestra familia y del contexto que esté alrededor de nosotros. Definitivamente estoy de acuerdo. El contexto de la familia, el contexto de la sociedad tiene mucho que ver, ¿no? Desde luego que no es el único factor, también tiene mucho que ver pues nosotros mismos, nuestra propia percepción, nuestras propias reflexiones que pueden contradecir lo del entorno, ¿no? Entonces no le podemos echar la culpa al entorno, pero sí influye mucho. Y ese es mi caso. A mí muchos de estos conceptos de éxito que tenía, pues también era, incluso de lo que me decían, ¿sabes qué, Diana? Me decían mis papás, mis abuelos o mis tíos, o sea, mis familiares, pues me echaban muchas porras, ¿no? O sea, me decían, no, tú puedes, tú eres muy inteligente y te va a ir muy bien. Y entonces, al estarme ellos dando ciertos buenos deseos y cosas que ellos creían que yo podía alcanzar por las capacidades que ellos veían en mí, también eso, a su vez, iba influyendo, iba pues contribuyendo a formarme cierta idea del éxito. Entonces cuando me decían, es que tú vas a llegar muy lejos, tú vas a poder tener esto y seguro te vas a poder comprar tu carro y entonces al decir esto de tú vas a poder esto, tú puedes, tú eres capaz de, entonces empezaba yo a asociar pues esos supuestos logros o esos hipotéticos logros con la idea del éxito. Entonces, todo eso es una mezcla que va formando nuestros conceptos de éxito, ¿no? Correcto. Por ejemplo, a mí uno que me acuerdo mucho es que en mi casa, para mí un gran éxito era tener tu propia casa. O sea, en mi familia un gran éxito era tener tu casa. Y efectivamente, después de años de trabajar, logré comprar la casa. Aún la debo, aún me faltan muchos años de pagarla, pero ya tengo mi propia casa. Entonces, para mí fue un gran éxito. O sea, hicimos hasta comida familiar y todo para celebrar. Y después, en una plática con otros de trabajo, un director me comenta que él nunca ha comprado su propia casa. Yo dije, ¡ay, qué loser! ¿No? Y sí, le pregunté, ¿por qué? Me dice que para él tener una casa es una pérdida de su dinero, porque él prefería invertir ese dinero en alguna en inversión, en casa de bolsa o en cosas que le dejaran más retorno sobre su inversión, ya que una casa, pues más que ser una inversión, para él era un gasto, porque el vivir ahí pues ya implicaba que el mantenimiento, que la luz, que el agua, que etcétera, etcétera. Entonces él prefería rentar a una casa a un precio menor, pero meter ese dinero a que le generara más retorno sobre la inversión en algún portafolio de alguna casa de bolsa. Entonces, mi concepto y mi creencia mental y mi modelo mental fue de, ¿qué pasó? O sea, lo que yo creía que era éxito de comprar mi casa, él dice que es una pérdida de dinero. Entonces, ahí claro, sí, completamente choques. Contrastantes. Y otro concepto que en realidad nunca tuve, pero que mucha gente tiene, es tener un buen trabajo, un buen empleo. Para mí mi concepto de éxito era, y
de alguna forma sigue siendo tener mi propia empresa, pero bueno, que la empresa sea exitosa y eso. Entonces, siempre he valorado esa parte de la libertad y aunque sí he estado como empleado en una empresa o en dos instituciones, en una institución educativa y en una empresa, pues bueno, fueron pocos los años y he estado como profesionista independiente, bueno, como consultor externo y como pues también con mi propia empresa que el día de hoy tengo y antes tuve una empresa en sociedad con un amigo y Ay, así. ¿cuántas empresas? Entonces, fíjate cuántas he quebrado, ¿no? Ya hablaremos de Ahorita eso, ¿no? hablamos del fracaso. Así es, porque no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Oye, Mike, y ahorita que estamos hablando del éxito, ahí va otra pregunta. ¿Qué tipo de sentimientos o pensamientos surgen cuando escuchas frases como ha triunfado o es una persona muy exitosa? ¿Qué sentimientos te vienen a ti? Pues me vienen muchos, Diana, y aquí depende mucho, porque te podría decir que me vienen, por ejemplo, sentimientos como o sea, si es hacia mí, pues de orgullo, de satisfacción, como de logro, ¿no? De este sentimiento de que lo logré. Si son alguien más, y eso tiene que ver con los juicios, y antes me pasaba más, es algo que también he reflexionado y creo yo que he cambiado mucho en eso, pero algo que, por ejemplo, podría ser que decían estas palabras que tú dices, refiriéndose a alguna persona, y si es una persona que yo admiraba o que yo lo tenía en un concepto de que tenía mucha capacidad y lo iba a lograr, entonces pues también me inspiraba, o sea, el sentimiento que me producía era inspiración. Pero si era alguna persona que no me caía bien o alguien que sentía pues que no tenía tantas capacidades o que no merecía, lo que me daba era envidia. O sea, también surgía la envidia. ¿Sí? Ya hemos hablado de la envidia. La envidia la hablamos en el episodio número 15, si no me equivoco. Hablamos de la envidia. Entonces, diferentes emociones pueden surgir a partir de este sentimiento de ha triunfado, es una persona muy exitosa. Es correcto, alguna de las respuestas que me dieron mis alumnos justamente es un sentimiento de satisfacción, de emoción, de gratitud, de plenitud, incluso de empatía. Decía, siento empatía con la persona involucrada, de alegría, pero también me comentaban sentimientos, como tú dices, de envidia, incluso de frustración o de enojo, de por qué él sí y yo no. Entonces, claro que cuando el éxito es de nosotros, por supuesto que estas emociones positivas, como las hemos nombrado en varias ocasiones, pues salen a relucir. Y con respecto al éxito, Mike, ahorita te voy a hacer la pregunta, la que sigue, pero yo voy a poner un ejemplito. Les pregunté a los chicos, y se los quiero también a ustedes, es mencionar el nombre de una persona que tenga éxito en la vida. ¿Quién es esta persona y lo que ha logrado en la vida y cómo lo logró? Y justamente yo revisando información, hay una página, un canal de YouTube que se llama Mexicanos Exitosos y habla de un señor José Hernández, que él fue un seleccionado para ser astronauta en la NASA después de 11 intentos, Mike. Imagínate, al 12º lo logró. Y estuvo 14 días en el espacio. Él, lo que me parece a mí fabuloso, y por eso lo catalogo como una persona que tuvo éxito o que está teniendo éxito, es que era parte de una familia típica de migrantes mexicanos que quería ser astronauta desde los 10 años. Típico, ¿no? Que cuando eres chiquito te preguntan, ¿qué quieres ser de grande? Astronauta. Y resulta que él sí lo cumplió y después de años de perseverancia, después de 11 intentos, al 12º lo logró y esta perseverancia pues le fue suficiente para llegar al espacio a bordo del Atlantis. Lo pueden encontrar, como les digo, en el canal de YouTube de Mexicanos Exitosos. Tú, Mike, ¿alguien que consideres que tenga éxito en la vida? Otra vez una pregunta para la cual no venía preparado. No, mira, las personas que me vienen a la mente fueron mis abuelos. Siguen vivos, afortunadamente. Pero en algún momento también lograron mucho viniendo pues vamos a decir, de una historia difícil, donde no tuvieron acceso a pues, la educación completa, donde tuvieron que contribuir o hacerse cargo de sus familias desde edad muy temprana y lograron construir mucho, tanto el papá de mi papá como el de mi mamá. En diferentes negocios. Entonces, pues también esto me inspiró a mí a la idea de tener mi propia empresa, porque ellos así pues eran emprendedores. Entonces, tal vez de ahí me viene esta idea. Entonces, son personas a las que considero
exitosas o que lograron en algún momento, al menos de su vida, un gran éxito. Muy bien, Mike. ¿Qué te parece? Antes de cerrar este bloque, nuevamente les quiero compartir una lectura pequeña de splendidmind.org y nos vamos al bloque para seguir hablando del tema de éxito y fracaso. Esto dice así: si para usted el éxito es quedarse recogiendo café en una finca, está bien. Si usted se siente pleno llenándose de diplomas y títulos, también está bien. Si su visión del éxito es formar una familia y tener hijos, o por el contrario, ser un llanero solitario que se la pasa viajando, eso está bien también. Si lo suyo es hacer de todo un poco, excelente. Lo que no está bien es creerse el cuento de que solo es exitoso el que vive al filo de los estándares sociales. Y tampoco está bien sentirse mal por no encajar con lo que otros definen como éxito. Uno vino a este mundo a ser feliz, disfrutando lo que vive y hace, no a compararse ni a apostar carreras. Vámonos a una pausa. Y ya estamos de regreso para continuar hablando del tema del día de hoy, que es éxito y fracaso. Y fíjate qué interesante esta última definición que nos compartiste de éxito, esta reflexión. Me parece muy, no sé, me identifico, estoy como muy de acuerdo con eso y mi concepto que antes tenía de éxito era muy diferente y muy alejado de eso y creo que ahora pues tal vez pudiera acercarse, a pesar de que ya sé que no te di una respuesta muy concreta, pero me gusta eso, creo que eso lo puedo también adoptar como inspiración para tener mi propia definición de éxito. Y además acuérdate que la definición de éxito y de fracaso pues también se puede transformar con el tiempo. A lo mejor ahorita está en un proceso justo de transformación, de redefinición y eso también está bien. Vámonos ahora a hablar del fracaso, Mike. Pues este tema que a lo mejor puede ser un tema tabú, del que no muchos queremos hablar, del que nos da miedo incluso hablar porque nos da miedo el fracaso. Incluso pues hay muchos documentales o entrevistas sobre historias de éxito, historias inspiradoras, historias de empresarios exitosos, pero yo poco he visto o leído sobre fracaso y creo que el fracaso también tiene mucho de aprendizaje detrás de él. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos fracasado en algún aspecto de nuestra vida? A ver, levanten la mano los que nos están escuchando por allá que hayan fracasado alguna vez en su vida. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido a gusto fracasando? ¿No? Realmente es un tema de que no nos gusta hablar porque genera sensaciones incómodas. Pero venga, Mike, vamos a platicar tú y yo de algún ejemplo personal de fracaso, de los muchos que tenemos, con los cuales podamos compartir y empezar a platicar sobre el fracaso. ¿Quieres que yo empiece o empiezas tú? Empieza tú, por favor. Empiezo yo. Bueno, puedo dar dos. Una, pues, es la parte de las relaciones de pareja. Me parece que el primero que comentaría sería el divorcio. Claro, yo estaba muy pequeña y bueno, fueron situaciones, cada quien tiene sus propias situaciones en la vida, pero el divorcio sería pues un fracaso, ¿no? El no poder continuar con una relación, no saber cómo mejorar una relación, cómo salir adelante y entonces estos temas de el abogado, de la pensión, de la niña, del dinero, de la parte emocional, entonces ese lo llamaría yo como un fracaso. Y otra parte, bueno, sería a lo mejor un fracaso pues laboral, podría ser el que me despidieran de uno de los lugares donde yo estaba trabajando. Realmente no estaba yo tan ya a gusto, pero pues sí sería una especie de fracaso, incluso me parece, lo puedo ver ahorita que lo viví como una especie de duelo, el terminar un ciclo laboral y ver después qué quería hacer de eso, lo viví como un duelo, entonces podría nombrarlo como un pequeño fracaso en mi vida. ¿Y tú, Mike? Ok, bueno, yo tengo muchos ejemplos. ¿No? En algunas ocasiones me ha ido bien y en otras me ha ido mal, o sea, he tenido éxitos y otras peor, fracasos y otras peor, ¿no? Como todos en la vida. Un par que quiero, bueno, la que me viene así más a la mente, como la que tengo más presente, fue de hace algunos años.
precisamente después de esta situación que yo compartí hace unos minutos, de tener éxito, de estar alcanzando objetivos que me había planteado, pues de tener buenos resultados en la empresa, de estar trabajando en proyectos grandes, importantes, vino la quiebra de la empresa, ¿no? O sea, por decisiones que se tomaron o decisiones que no se tomaron que se debían haber tomado, por diferentes circunstancias. La empresa que tenía con un socio, pues empezó a tener problemas financieros, los gastos estaban muy altos y yo me aferraba, y fíjate, yo creo que aquí como una parte también importante de por qué me sentí como me sentí es por las creencias que yo tenía, por los modelos mentales. Entonces yo me aferraba a que la empresa sobreviviera y a que yo tenía que sacarla adelante y que tenía que ver cómo le hacía. Entonces la idea de empresario exitoso, ¿no? que yo tenía o que debería o que yo aspiraba, de repente no la podía llevar a cabo, no la podía cumplir porque había demasiadas cosas que ya no podía yo controlar, ya se salían de mis manos, entonces no estábamos vendiendo, teníamos muchos gastos, empezamos a endeudarnos, hasta que finalmente llegó el momento de tomar la decisión y dije, pues ya me separo de este socio, cerramos la empresa y ya después veo qué hago, ¿no? Pero cerramos, pues repartimos deudas. Y en el Inter, mientras todo esto pasaba, pues también terminé una relación. Que bueno, hablé un poquito de eso en el episodio pasado. Y en el antepasado. Entonces, bueno, se juntaron esas dos situaciones y ahí yo me sentía que había fracasado, pues económicamente lo perdí todo, lo que tenía y hasta lo que no tenía porque terminé muy, muy endeudado y me tomó años salir de esa deuda. Entonces, eso es un gran fracaso, ¿no? Eso, y bueno, estaba lo de la relación que te digo que ocurrió de manera, bueno, en el mismo proceso. Pero yo algo que recuerdo es que en ese momento yo me exigía demasiado a mí mismo y yo creía que tenía que tener cierto resultado para poder ser reconocido, ya no por los demás, sino por mí mismo. Entonces yo pensaba, es que ¿cómo es posible que si después de haber logrado esto ya lo estoy perdiendo y eso que dice de mí y entonces no soy exitoso? Y de verdad que esa conversación privada que yo tenía acerca de ese fracaso que estaba enfrentando me hacía sentir muy mal conmigo mismo. Me sentía fracasado, mal, ¿no? A propósito de fracaso, pero me sentía eso, como una persona fracasada, como yo fracasé, no fui capaz. Entonces, todo lo que yo tenía, que era como el testimonio del éxito que había tenido, el coche, casa, etcétera, pues si como lo perdía, entonces ya no había testimonio de ese valor que yo me estaba dando a mí mismo a través de esos logros que tenía. Entonces logros materiales. Logros materiales. Yo tenía pues mucha esa asociación que no necesariamente que me diera valor esos logros materiales, sino esos logros materiales eran testimonio de las capacidades que yo tenía como ser humano y lo que me daba ese valor era esas capacidades. Entonces, en realidad, más que con las cosas materiales, con lo que yo me identificaba era con las capacidades y esos logros materiales yo los usaba como el testimonio o la evidencia de que esas capacidades estaban ahí. Entonces, cuando de repente pues todo se viene para abajo, dije, pues es que ¿dónde están mis capacidades? Y no puede ser que no sea capaz. Y entonces, bueno, fue una época muy difícil, la más difícil para mí, pues todo este proceso que duró meses. ¿Y sabes cómo me sentía, Diana? Yo me sentía... ¿Fracasado? Sí, fracasado, pero además como cuando estás en exámenes finales. Okay. Y que sabes que no estudiaste lo suficiente o que no tienes los suficientes conocimientos y sabes que no te va a ir bien en el examen, pero ya no te da tiempo de estudiar. O puedes estudiar tantito, un par de horas, pero ya tienes el examen y después de ese tienes otro examen, ¿no? Y al día siguiente tienes otro y otro día tienes 2 exámenes juntos. O sea, yo me sentía como cuando se siente uno que no llega preparado a los exámenes finales durante meses. Durante meses me sentía así. O sea, era como que cada día estar en un examen final para el cual no había estudiado. Entonces, cuando estaba en agobiado, cuando estaba en exámenes finales en la carrera, estudiando una carrera, mi consuelo es, bueno, pero pase lo que pase y salga como salga, pues ya se van a acabar los exámenes en una semana, ¿no? A lo máximo. Y aquí pues yo no veía la luz al final del túnel, ¿no? Entonces
pues sí, fue un fracaso que me pesó demasiado y me pesó durante años después de haberlo tenido, porque me llevó, y aquí yo lo asocio con la emoción de la tristeza, por ejemplo. Digo, hay muchas emociones ahí. Recordemos, la tristeza surge cuando hay una pérdida de algo que se valora. Entonces, bueno, yo perdí muchas cosas en esta experiencia, y entonces también perdí la motivación por ir por nuevas cosas. Cuando inicié yo ya no quería obtener nuevas cosas, o bueno, sí quería, pero ya no tenía como esa motivación o ese empuje. Lo que quería era paz. O sea, lo que quería era, yo quiero estar en paz. Entonces perdí la ambición que tenía durante mucho tiempo. O sea, a lo mejor aquí el éxito era llegar a sentir paz. Pues tal vez, no lo había pensado así. Y fíjate que, bueno, a mis alumnos les hice esta misma pregunta de ahora, ¿qué es el fracaso para ti? Y con todo esto, bueno, que tú platicaste, a ver si ahorita nos puedes dar una definición, pero te voy a platicar lo que nos dijeron, lo que me dijeron que es el fracaso para ellos. Al principio me decían, no es una opción. O sea, el fracaso no era una opción. Y eso a mí me parece una idea que podría llegarlos a llevar a una situación a lo mejor con la que tú viviste, de que no, yo no puedo dejar que el barco se hunda. Y eso pues también puede ser contraproducente, sí. ¿No? De que no es una opción, claro que es una opción y existe. Y tan es así que si es necesario, la vamos a tener que vivir. Así es. ¿No? Otra definición de fracaso, decían, es conformarte, no cumplir tus metas y estancarte en la mediocridad. También decían que es cuando no consigues el objetivo que te propusiste y dejas de intentarlo, ¿no? Eso es importante, y dejas de intentarlo. No alcanzar los objetivos fijados o alcanzarlos, pero con un resultado no esperado. Entonces, estas son algunas de las definiciones que me dieron sobre qué es el fracaso para ti. Tú, Mike, con todo lo que aprendiste, lo que viviste de estos fracasos que tuviste, ¿qué sería para ti el fracaso? Mira, antes de esto, para mí el fracaso, yo también hubiera respondido muy similar y también decía, no, eso no es opcional. O sea, tengo que poder y querer es poder y el éxito. Entonces estaba como un poco en esa ingenuidad de creer que todo tiene que ser éxito y no veía ese lado del fracaso. Yo le tenía pues miedo sin darme cuenta, bueno, no, miedo al fracaso, miedo a fracasar. Y ya ha cambiado. O sea, yo sé que el fracaso es parte de la vida y ya no tengo el mismo miedo que tenía ante el fracaso. Obviamente no quiero fracasar y obviamente tengo miedo de fracasar, pero no es en la medida en la que lo tenía en ese entonces. Y de alguna forma de haber tocado fondo, pues digo, bueno, si viviera una situación similar, que no la quiero vivir, pero si la viviera, sé que sobreviví, que el principal sufrimiento está, o tal vez todo el sufrimiento, está en las creencias que tenía sobre mí mismo al estarme enfrentando a esa situación. Más que la situación misma, era lo que yo creía que era o dejaba de ser ante esa situación. Entonces, vivirlo de nuevo ya no sería lo mismo, ya tal vez no me dolería de la misma forma. Sé que tengo recursos, sé que tengo opciones. Entonces, pues mi idea del fracaso es como lecciones, porque esa es una de las reflexiones que saqué de ahí. Lecciones que te permiten valorar. A mí me sirvió para valorar cosas que no estaba valorando, para deshacerme de conceptos que me pesaban demasiado. Me pesaban esos conceptos de éxito que tenía y me exigía a mí mismo por conseguirlos. Hoy no me exijo de la misma forma, no me los exijo. Hoy persigo otras cosas, hoy valoro más otras cosas, valoro mucho más las relaciones y las amistades y esos momentos de estar con la gente que quiero, hacer cosas como esto, por ejemplo, pues que esto es, este proyecto que hacemos, Diana, pues es algo que me llena de mucha satisfacción y cosas como esto, tener sesiones, por ejemplo, de tutoría, de coaching o dar talleres, dar sesiones, eso me encanta, es como decimos, es de esas cosas que podría hacer aunque no me las pagaran. Qué bueno que me las pagan, pero bueno, este podcast es un ejemplo, no cobramos por hacer este podcast y lo hacemos con mucho gusto. Entonces, son cosas que valoro, ¿no? Más el hacer que el tener o que el lograr o que el tener una identidad o una imagen de ser la persona que
alcanzó tal o cual éxito. Uh-huh. Y también como lo veíamos en el éxito, o sea, la parte o la definición de fracaso, bueno, tiene que ver mucho con nuestras perspectivas y nuestras creencias, que también las aprendimos de nuestra familia, de nuestra comunidad y de nuestro entorno. Pero como tú alguna vez me decías, Mike, un fracaso no es fracasar en la vida. Así es. Entonces, ahora vámonos a ver qué tipo de sentimientos surgen cuando escuchas frases como ha fallado o fracasó. ¿Qué emociones o qué sentimientos vienen a ti, Mike? En el presente. Pues, presente, pasado, futuro. Porque antes para mí esas emociones era lo peor, ¿no? Oye, o era algo muy malo. Ahora si alguien te caía mal y escuchaste que fracasó, te sentías contento así de, se lo merece. Pues, no, fíjate que no sé, como que no lo tengo registrado o en la memoria, sí, pero quizá, ¿no? Quizás sí me hubiera dado gusto, a lo mejor en parte, y a lo mejor ya después digo, ay, no, como... No, cuando a alguien le pasa algo y te cae mal, se lo merece. Pero no, fíjate que antes, o sea, hablar como de fracaso, de eso, es algo que yo pensaba, pues es que es algo algo muy malo que le puede pasar a alguien, o de las cosas peores que le pueden pasar a alguien. Hoy lo veo diferente. Ya no me da esa emoción como de aversión o de rechazo, sino pues ya lo veo más como parte de la vida, como todos tenemos fracasos. O sea, incluso antes de toda esta situación que he compartido, pues ya había tenido muchos fracasos, pero yo no lo hubiera reconocido en ese momento, no lo hubiera querido reconocer. Entonces, bueno, hoy reconozco que fracasos pues, he tenido muchos y tengo a lo mejor no cotidianamente, pero sí muchas situaciones que yo pensaba o que yo perseguía no se dieron, entonces se convirtieron en un fracaso, pues pero que no tienen fracaso. Pequeños fracasos, que no tienen ese peso, que no me arrastran, que no me detienen. Entonces, lo veo como qué emociones vienen o qué sentimientos, un poco de curiosidad incluso, ¿no? Como por explorar las lecciones detrás de esos fracasos. O las opciones, ¿no? Las puertas que se abren. Claro. Y sí, la verdad es que generalmente las emociones o sentimientos que tenemos cuando escuchamos que alguien fracasó o que nosotros mismos hemos fracasado, pues obviamente son emociones que catalogamos como negativas, como son la frustración, la decepción, la tristeza, a lo mejor un poco de enojo, todas estas emociones que ya hemos estado definiendo en episodios anteriores, que sí nos generan algo, por lo menos nos hacen detenernos en el camino y reflexionar. Y justamente esta es la siguiente pregunta que vamos a estar aquí reflexionando, Mike, pero muy posiblemente sea después de este bloque. Entonces me voy a ir con la pregunta de, si el fracaso nos genera emociones negativas, entonces, ¿para qué nos sirve el fracaso? Muy buena pregunta y vamos a intentar responderla al regresar de esta pausa. Y ya regresamos para terminar con este tercer bloque de nuestro episodio Éxito y Fracaso. Y justamente nos quedamos con la pregunta de si el fracaso nos genera emociones negativas, entonces, ¿para qué sirve el fracaso? ¿Pensaste ahora sí tu respuesta, Mike? Esta no la tengo que pensar, esta sí me salen. Una de las, yo creo que para varias cosas. Una, para aprender de los errores. Para aprender de los errores, tomar decisiones diferentes. ¿Qué no me funcionó y qué debería ser diferente para que sí me funcione? En caso de que mis objetivos, los objetivos que persigo sigan siendo los mismos, ¿no? Esa sería una. Para aprender de esos errores, tomar acciones diferentes. Para entonces sí poder, ¿no? Lograr el éxito. Pero también... puede servir para replantear las prioridades, para reflexionar a qué le estoy dando valor o a qué le daba valor y que por lo cual perseguía lo que perseguía. Y entonces, ¿qué cambios hago en mis valores o en mis prioridades? ¿A qué le pongo foco o a qué le pongo atención o a qué le empiezo a dar valor que antes no le daba valor? Entonces, para mí, en el ejemplo que ponía hace rato de mi experiencia, creo que principalmente me sirvió eso, para replantear esas prioridades, reflexionar sobre qué le daba valor. Y alguna vez escuché una frase, ya no sé ni de quién, ni cómo, ni qué decía exactamente, pero me viene como esta reflexión que es así como
que se caiga lo que se tenga que caer, ¿no? Así ante un fracaso, que caiga lo que tenga que caer y lo que quede en pie, y no hablo de lo material, no hablo de estas cosas, sino cuando tienes un fracaso importante se mueven tus creencias, se mueven tus certezas, se mueven tus sentimientos, se mueven muchas cosas. Entonces, de todo eso que se mueve, que se caiga lo que se tiene que caer, las ideas que se tengan que caer, las ideas viejas, los valores viejos, etcétera. Y lo que quede, eso es realmente lo importante, no lo que sobrevive ante esas pérdidas. Y creo que eso es un poquito más cercano a lo que somos nosotros mismos. A veces tenemos muchas creencias, creemos que si somos exitosos, entonces aspiramos a ser una persona que tenga ciertos logros, ciertos bienes materiales, etcétera, y a veces nuestra identidad la ponemos en eso, como yo lo compartía, como a mí me pasó. Entonces, cuando se cae todo eso, cuando viene el fracaso y se cae todo eso, ¿qué queda de la persona? Y yo creo que lo que queda de pie es lo que realmente somos, ¿no? Como persona, y lo que es realmente importante. Uh-huh. Esta misma pregunta de para qué sirve el fracaso también se la hice a mis chicos, y justamente coinciden en algunas de las respuestas contigo, Mike, que es para aprender. Dicen que incluso es un impulso para salir adelante, que sirve para el crecimiento personal, para aprender de los errores, que es lo que nos comentabas también, y seguir intentando hasta que eventualmente consigas el éxito, y que incluso el fracaso sirve para adquirir experiencia. Y justamente Íñigo Sáenz de Urturi, en una conferencia TED, él habla de que el fracaso es el combustible del éxito. La verdad es que al principio que estaba empezando a escuchar esta conferencia, se me hizo muy curioso el título, el fracaso, el combustible de tu éxito. Y me llamó la atención, y lo que él expone, la verdad es que concuerdo bastante con lo que él menciona sobre el fracaso. Él dice que el fracaso es una frontera que nos va a indicar cuál de los dos caminos que se abren es el que vas a tomar. A lo mejor es un poquito lo que tú nos comentas. Estos dos caminos de los que él habla es justamente si vas a seguir o vas a retirarte. O sea, llega una circunstancia, un momento en la vida que tienes un fracaso, y aquí se abren dos puertas: o sigues o te retiras. Dice, si es algo que realmente quieres, y digo realmente con R mayúscula, entonces vas a seguir y te vas a preparar y vas a ver el cómo lograrlo. O si es algo que en realidad no quieres tanto, bueno, este fracaso que acabas de tener ahorita te ahorra tiempo vital para que no sigas desperdiciando tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo por algo a lo que realmente pues no tienes tanto interés en continuar. Entonces te pone un alto. Lo que veo yo ahorita es que el fracaso te hace reflexionar, te invita a la reflexión para saber si sigues o si te retiras. Y justamente Íñigo Sáenz nos dice que si no fracasamos, no podemos distinguir qué camino queremos tomar. O sea, es un espejo en el cual te ves a ti mismo y te mides a ti mismo. Y es en este momento de reflexión que te da el fracaso, donde te preguntas, ¿es esto lo que realmente quieres? Y ahorita, por ejemplo, estoy pensando en algunos de mis sesiones de danza. Al principio, claro que a lo mejor iban mis amigos, o a lo mejor iba una persona como para tratar de apoyarme, pero después en algunos no iban, en algunos sí tenía muchas personas. Entonces eran estos pequeños fracasos donde yo tuve la oportunidad de reflexionar si realmente esto era lo que quería hacer o si solo estaba jugando, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que tuviste este fracaso y decides que sí quieres seguir, bueno, ¿estás dispuesto a pagar el precio de lo que quieres? O como te decía, o estaba jugando y mejor no sigo adelante y no me esfuerzo para conseguir el éxito. Y entonces, si decido que esto es realmente lo que quiero hacer, entonces te levantas o me levanto, me recompongo y busco la manera de cómo hacerlo y seguir avanzando. Pero si con este fracaso me doy cuenta que, bueno, la verdad es que no me interesaba tanto, quería ver qué tal me iba, pero pues no, la verdad es que no es lo mío, entonces me ahorro tiempo vital, me ahorro mi tiempo, mi dinero en esfuerzo y me retiro y me muevo hacia otro camino donde realmente esté interesada en seguir adelante. Entonces el fracaso nos invita a reflexionar hacia dónde vamos y si realmente es lo que queremos hacer. Sí, yo creo que hay mucha sabiduría, mucho aprendizaje que podemos encontrar en el fracaso si estamos dispuestos a reflexionar, ¿no? Porque el fracaso
bueno, tiene que ver con una pérdida, algo pierdo o algo que yo buscaba, la ilusión de la posibilidad de lograr algo, se pierde. Entonces viene el fracaso y las emociones asociadas con eso son la tristeza, la frustración, etcétera. Y la tristeza pues, es una puerta para entrar, o el dolor en general es una puerta para entrar hacia la reflexión. Entonces, cuando estamos dispuestos a entrar a esta reflexión, es cuando podemos obtener esta sabiduría, pero le tenemos mucho miedo al fracaso, Diana. ¿Sabes qué es lo que yo pienso? Que le tenemos miedo a sentir frustración. Así es. O sea, porque si no le pusiéramos ninguna emoción al fracaso, pues ya, fracasamos y no pasa nada. Pero las emociones que se detonan con el fracaso, o sea, esta poca tolerancia a la frustración, también que está estigmatizado y que a lo mejor la sociedad nos ve de cierta manera, pero las emociones que se generan en mí mismo al fracasar, yo pienso que a lo que muchas veces le tenemos miedo. A sentirme triste, a sentirme enojado, a sentirme frustrado, desesperado, desesperanzado, etcétera, 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 ¿no? Y es que, pues así como veíamos que las ideas del éxito tienen que ver con los paradigmas, con los modelos mentales, ¿no? De nuestros familiares, etcétera, pues también el fracaso. Hay muchos paradigmas acerca del fracaso. Y lo que ocurre con el fracaso en esta sociedad, Mike, es que está prohibido. O sea, está mal visto y está prohibido fracasar. Imagínate ser señalado como fracasado, como que fracasó. Está prohibido en esta sociedad. Entonces, desde chiquitos lo vamos aprendiendo que fracasar está mal. ¿Cuándo? No te subas a ese árbol porque te vas a caer. No avientes eso porque te va a doler. No hagas esto porque va a pasar algo malo. Entonces empieza el no hagas porque va a suceder tal cosa, ¿no? Entonces, si fracasas en la escuela, a lo mejor que reprobabas un año, porque creo que ahora ya no se puede reprobar, pero antes, cuando yo iba en la primaria, sí se podía reprobar. Entonces, si fracasabas en la escuela, es porque eras tonto, eres un fracasado. Entonces, bueno, estaba mal visto que reprobaras, ¿no? Hay mucho señalamiento. Y entonces empiezas a mejor no hacer, mejor no hago, porque ¿qué tal si fracaso? ¿Quieres renunciar a tu empleo y emprender una empresa? Pero mejor no lo haces porque puedes fracasar. O quiero invertir en la bolsa, pero como es posible que pierda mi dinero, mejor no lo hago. Y así vamos en la vida, no haciendo cosas por miedo al fracaso. Y comenzamos a renunciar a nuestros sueños y a nuestros ideales. Comenzamos a no hacer lo que queremos porque ¿qué tal que fracaso? Y sabes qué, Diana, esta aversión a la frustración que tenemos, por lo cual evitamos ir por las cosas para evitar ese fracaso y esta frustración, nos lleva exactamente al camino de la frustración, porque es dejar de intentar cosas, es esa curiosidad que yo tengo por hacer tal o cual cosa, no la exploro y entonces una curiosidad, como se lo escuché a Fernando Sáenz Ford, una curiosidad no reflexionada se convierte en rigidez y ahí hay sufrimiento, ¿no? No entramos a ver qué es lo que podríamos obtener, si podemos ganar o no podemos ganar. Y también hay otra frase que también creo habérsela escuchado a Fernando Sáenz Ford, que dice, si dejas de intentar las cosas para evitar la desilusión, ya vives en la desilusión. Entonces, no hacer cosas que nos gustaría hacer, no ir por aquello qué tal si ganamos, qué tal si obtenemos, por esos deseos, esos impulsos que podemos tener, pues nos va a llevar a la frustración eventualmente. Imagínate, Mike, o sea, ¿qué emociones se van a presentar en nosotros cuando renunciamos a nuestros sueños, deseos o nuestros ideales? Yo digo frustración, pero frustración por la vida. Imagínate, nada más ya voy a estar yendo a trabajar porque pues es lo que en mi zona segura, porque no me pase nada, que no me vaya a fracasar o que algo se vaya a salir de mi control, entonces mejor me quedo aquí. O sea, ¿qué emociones se van perdiendo cuando renunciamos a todo esto por miedo a fracasar? Claro, incluso hasta pues qué sentido tiene lo que hago, ¿no? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Hacia dónde voy si no hago las cosas y me mantengo en la zona segura todo el tiempo? Y es lo que decíamos hace ratito, el fracaso
trae aprendizaje consigo mismo, o sea, nos abre nuevas opciones, nos abre nuevos caminos, nos abre detenernos y reflexionar de hacia dónde queremos ir, y si esto es lo que realmente deseo, busco el cómo y me preparo y hago las cosas de una manera más inteligente, a lo mejor que antes no conocía. Gracias Claro. al fracaso ahora conozco nuevas maneras, o conozco como Edison, que inventó la bombilla, creo que al intento número 1000 o O algo 10,000, así. no O sea, sé, por sí. lo menos aprendes una nueva forma de cómo De no cómo no hacer hacer las las cosas. cosas. Entonces, algo se aprende del fracaso. Y justamente lo que decías, también fracasar nos ayuda a ir encontrando nuestro propósito en la vida. O sea, realmente encontrarle ese sentido a lo que hacemos y encontrar qué es lo que queremos hacer para también darle sentido a nuestra vida. Así es. Entonces, bueno, éxito y fracaso son conceptos muy subjetivos, ¿no? Pero que también adoptamos de las creencias de los demás y a veces no son nuestros propios conceptos, ¿no? Y entonces le tenemos miedo, pues a veces no solo al fracaso también le tenemos miedo al éxito y no lo intentamos, aunque bueno, yo más bien pensaría que si le intentamos miedo al éxito, tal vez en realidad es un miedo disfrazado al fracaso. No lo intento, no porque me dé miedo ganar, sino tal vez porque me da miedo fracasar, Alguna ¿no? vez me dijiste una frase, Mike, que a veces tenemos miedo a nuestra propia grandeza. Miedo a nuestra propia grandeza. También se lo escuché a Fernando Sáenz. Hoy lo he citado mucho también. Ahora, por ejemplo, ya pregunté de qué emociones se presentan cuando renunciamos a nuestros sueños, pero imagínate ahora qué emociones se presentan cuando fracasamos, aprendemos, nos recuperamos y renacemos de entre las cenizas, más grandes y más fuertes y Claro. más sabios que el día de ayer. ¿Qué emociones se presentan de esta grandeza, de esta nueva ilusión, de esta nueva motivación? O sea, esas sensaciones también son parte de nosotros y, como decíamos aquí en una definición, nos impulsan para seguir adelante. Entonces, todo esto es un ciclo. Éxito y fracaso también es un ciclo, es Así es. temporal, y lo interesante es obtener el mayor aprendizaje de estas etapas y de las emociones que también nos indican hacia dónde irnos. Y en esto de éxito y fracaso, en ambas circunstancias, cuando tenemos éxito y cuando tenemos fracaso, surgen emociones, se detonan emociones que si no sabemos gestionar, pues entonces podemos caer en el malestar. Como yo decía al inicio cuando hablamos de éxito, que durante el éxito yo me sentía vacío, me sentía solo, pues también gestionando diferentes las emociones que se presentan durante el éxito, podríamos aprender a disfrutar ese éxito o sufrir estando o habiendo obtenido ese éxito, ¿no? Y lo mismo con el fracaso, lo puedo tomar como que es lo peor que me pudo haber pasado en la vida y sentirme víctima y no lograr un verdadero aprendizaje de esta situación, o puedo sacarle provecho, aprender, generar mayor seguridad, y todo depende de cómo gestionemos nuestras emociones. Por eso es relevante, o sea, hay una relación muy directa entre las emociones y el éxito y el fracaso. Correcto. Y una cosa que también es muy importante es la actitud. O sea, la actitud que tenemos es importantísima para tener éxito o fracaso en la vida. ¿Y de dónde viene la actitud? Pues de nuestras emociones, de nuestros estados emocionales. Entonces, ¿qué actitud tenemos nosotros ante la vida? Simplemente la que nuestras emociones nos están marcando. Y es por eso que nosotros construimos nuestro propio éxito. Y nuestro éxito puede estar también combinado con pequeños fracasos. Así es, también es cuestión de perspectiva. ¿Qué es éxito y qué es fracaso para nosotros? Porque tal vez algo que consideramos un fracaso en realidad sea parte de un éxito mayor. Correcto. Y con este éxito, Mike, también viene esta parte de la felicidad, que muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué tiene que ver la felicidad con el éxito? ¿O qué tiene que ver el éxito o con la felicidad? Y hay una frase que a mí me gustó mucho relacionada con el éxito y la felicidad, que dice así: el éxito consiste en obtener lo que se desea, la felicidad en disfrutar lo que se obtiene. Y vienes con muchas frases. Me gustan muy las buenas frases. muy buenas Exactamente. frases. Y un ejercicio que les puse al principio y se los puse también a mis chicos de la preparatoria, justamente para romper estas creencias limitantes o estos modelos mentales o estas definiciones que ya tenemos nosotros del éxito y el fracaso, es
preguntar a personas de diferentes culturas, de diferentes edades, de diferentes niveles socioeconómicos para justamente conocer otras creencias, abrir nuestra mente y romper pues nuestros modelos mentales que a lo mejor nos están limitando en nuestro propio camino del éxito y el fracaso. Esto va a ser muy interesante escuchar qué es lo que las otras personas tienen que decir acerca de lo que es el éxito y lo que es el fracaso. Así es, pues muy interesante este tema, Diana. Mike, te voy a compartir una última reflexión, ya que hoy vengo con muchas frases y con muchos libros y cosas que leí. Te voy a compartir una última reflexión antes de terminar el episodio del día de hoy. A ver, venga, dime. Dice, destruye la idea de que tienes que estar constantemente trabajando para tener éxito. Acepta el concepto de que el descanso, la recuperación y la reflexión son partes esenciales del progreso hacia una vida exitosa y finalmente feliz. Me gustan las frases que elegiste para el día de hoy. Con todo lo que hemos platicado, Mike, el día de hoy, ¿te consideras exitoso o fracasado? Hoy seguimos con esas preguntas. Ya es la última, ahora sí que la última y nos vamos. ¿Te consideras exitoso o fracasado? Bueno, yo me consideraría exitoso. O sea, con un balance positivo. Con un balance positivo. Más éxitos que fracasos. Y definitivamente, a pesar de que hay algunas situaciones, tal vez algunos objetivos que he conseguido, que estoy consiguiendo y otros que no, o que aún no he conseguido, a pesar de esas pequeñas frustraciones o fracasos, creo que lo que tengo hoy son cosas, situaciones, personas, etcétera, que valoro muchísimo. Entonces creo que tengo mucho de lo que quiero tener en mi vida, tengo mucho de lo que me hace sonreír, de lo que me hace feliz o de lo que me hace estar en bienestar. Y realmente fracasos como tales, pues creo que no tienen el peso suficiente como para hacerme ya en esto. Por lo tanto, por eso me considero ahorita pues exitoso si lo ponemos desde esa perspectiva. Nos gusta mucho, tú? Mike. Yo también me siento exitosa. Sí, sigue habiendo deseos, sueños que me gustaría alcanzar, que estoy trabajando para conseguirlos. También sé que hay cosas que salen de mi control, que yo estoy trabajando en el proceso y que el resultado a lo mejor lo dejo un poquito, lo suelto un poco, también para no aferrarme. Pero al día de hoy y después de un largo proceso de reencontrarme, de reflexionar, de terapias, de hablar, de buscar mi propósito de vida, que es algo que platicaremos en otro episodio, al día de hoy me siento exitosa porque sé que estoy caminando por el camino que me da paz, que me lleva al bienestar, que me permite ayudar a otras personas y con el que me siento cada día más plena y más feliz. Entonces, me siento exitosa el día de hoy. Muy bien, pues me gusta eso y me da mucho gusto que te sientas exitosa. Y creo que el día de hoy también, en este episodio, creo que hemos concluido con éxito. Hablar del tema de éxito y fracaso. No fracasamos en este episodio. No fracasamos en este. Y bueno, me da mucho gusto haber compartido este espacio, este micrófono contigo, Diana. Y vamos a recordarles a las personas que nos escuchan en dónde y cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Nos pueden encontrar en nuestra página que es www.expresaremociones.com, también en nuestro canal de YouTube, Expresar Emociones, y también en nuestra página de Facebook, Expresar Emociones, Emociones y Bienestar. Y también les recordamos nuestros correos electrónicos para que nos escriban. El mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. Y el mío es diana.gomez@expresaremociones.com. Y les agradecemos una vez más habernos escuchado, habernos acompañado en este episodio y seguiremos hablando durante muchos episodios más, que sigue quedando muchos temas por compartir de este maravilloso mundo de las emociones. Y con esto terminamos hoy nuestro episodio de éxito y fracaso. Nos vemos. Hasta la próxima.